Los océanos del mundo han sido durante siglos el escenario de innumerables misterios. A lo largo de la historia, muchas embarcaciones han surcado sus aguas llevando consigo tesoros, mercancías y tripulaciones de hombres valientes, temerarios, y en muchas ocasiones, desesperados. Sin embargo, hay un fenómeno que ha fascinado y aterrorizado a marineros, aventureros y curiosos por igual: los barcos piratas fantasma. ¿Cómo es posible que un barco entero desaparezca sin dejar rastro, que una tripulación se evapore en el aire, y que la embarcación continúe navegando sola, sin rumbo? En este vídeo vamos a sumergirnos en el misterioso y oscuro mundo de los barcos fantasma, especialmente aquellos comandados por piratas, y con unas tripulaciones que parecieran haberse desvanecido en el aire. A lo largo de la historia, estos barcos han sido avistados en las costas de diferentes continentes, sin que nadie sepa lo que les ocurrió a los hombres que los tripulaban. La sensación de pavor que generan estos encuentros es inconfundible, y las leyendas sobre ellos han sido narradas a lo largo de los siglos. Desde la clásica historia del Mary Celeste, hasta las aterradoras crónicas del Flying Dutchman, o la maldición que rodea al infame holandés errante, exploraremos a fondo lo que los historiadores, marineros y mitos populares nos han dejado sobre este espeluznante fenómeno. Desde tiempos inmemoriales, el océano ha sido una fuente constante de temor y respeto. Para aquellos que navegan por sus aguas, siempre ha existido el riesgo de tormentas, naufragios y ataques. Pero un fenómeno mucho más inquietante se esconde en las profundidades del mar, y son los barcos fantasma. Técnicamente, un barco fantasma se trata de una embarcación que, ya sea en el presente o el pasado, ha sido encontrada flotando sin tripulación alguna a bordo, y cuyo destino ha permanecido envuelto en un halo de misterio. Muchos de estos barcos no muestran señales de lucha o violencia, y algunos incluso parecen haber sido abandonados de manera completamente inexplicable. Pero cuando hablamos de barcos piratas fantasma, el misterio adquiere tintes más oscuros. Después de todo, los piratas, con su reputación de violencia, saqueo y caos, parecían destinados a dejar una huella en el destino de sus barcos. Sin embargo, en estos casos, lo que dejaron fue un silencio ensordecedor. Uno de los barcos piratas fantasma más conocidos de todos los tiempos es sin duda, el holandés errante. La leyenda del holandés errante nos habla de una embarcación condenada a vagar eternamente por los mares sin rumbo fijo, tripulada por almas que jamás encontrarán descanso. La historia se origina en el siglo XVII, en el corazón de las aguas del Cabo de Buena Esperanza, donde un capitán llamado Hendrik van der Decken desafió a los dioses y al destino. Van der Decken era conocido por ser un capitán temerario, dispuesto a enfrentarse a las peores tormentas con tal de cumplir su misión. Según la leyenda, durante una feroz tormenta, cuando su tripulación le suplicó que diera la vuelta, el capitán, enfurecido, proclamó que navegaría hacia adelante, sin importar lo que sucediera, incluso si eso significaba condenarse por la eternidad. Y eso, precisamente, fue lo que sucedió. El holandés errante fue condenado a navegar por los mares para siempre, sin poder atracar en ningún puerto, y su tripulación se convirtió en espectros. Aunque es difícil precisar qué hay de cierto en la leyenda, muchos marineros, desde tiempos antiguos hasta nuestros días, han reportado haber visto un barco fantasmal que coincide con la descripción del holandés errante, navegando en silencio en la distancia, envuelto en una niebla misteriosa. El miedo que generaba este barco fantasma era tan real que en los diarios de muchos navíos del siglo XVIII y XIX se mencionan avistamientos. Marineros que, habiendo visto al holandés errante, aseguraban que su aparición presagiaba una muerte inminente o un desastre cercano. Si bien el Mary Celeste no era un barco pirata, su historia es una de las más famosas de desapariciones marítimas inexplicables, y ha sido tema de debate entre historiadores y expertos por más de un siglo. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó de Nueva York, con rumbo a Génova, en Italia, cargado de alcohol industrial y una tripulación de 10 personas. El barco nunca llegó a su destino. El 5 de diciembre de ese mismo año, fue encontrado a la deriva en el Atlántico, sin señales de su tripulación. Lo más extraño es que el barco estaba intacto, con sus velas izadas y la comida de la tripulación aún en la mesa. No había signos de lucha,
y todas las pertenencias de los marineros seguían a bordo. Lo que le sucedió a la tripulación del Mary Celeste es una incógnita todavía a día de hoy. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías, desde motines y ataques piratas, hasta teorías más sobrenaturales, como la intervención de alienígenas o monstruos marinos. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada, lo que ha dejado el caso del Mary Celeste como uno de los grandes misterios sin resolver del océano. Otro barco fantasma que ha dejado huella en las leyendas marítimas es el Octavius. Este barco mercante inglés fue encontrado en 1775 por un ballenero que navegaba cerca de Groenlandia. La tripulación del ballenero se sorprendió al encontrar al Octavius completamente congelado en los hielos del Ártico. Pero lo que realmente les horrorizó fue lo que encontraron a bordo. Los cuerpos de la tripulación del Octavius estaban completamente congelados en sus puestos, como si se hubieran visto sorprendidos en medio de sus tareas cotidianas. El capitán fue encontrado sentado en su camarote, con una pluma en la mano y un diario frente a él. Este macabro descubrimiento dejó a todos atónitos, pero lo más desconcertante era que el último registro en el diario era de 1762, lo que significaba que el barco había estado vagando por el Ártico durante 13 años, con su tripulación congelada a bordo. El Octavius se convirtió rápidamente en una leyenda, y muchos creen que el barco estaba maldito. Aunque algunos historiadores cuestionan la autenticidad de esta historia, sigue siendo uno de los relatos más escalofriantes de barcos fantasma en la historia marítima. El Mar de los Sargazos, situado en el Atlántico Norte, es conocido por sus aguas misteriosamente tranquilas y por ser una trampa mortal para los barcos que se atreven a navegar por sus corrientes. Durante siglos, se ha ganado la reputación de ser un lugar donde los barcos desaparecen sin dejar rastro. Este mar es también famoso por las historias de piratas que operaban en la zona, aprovechando las corrientes y el desconocimiento de los navegantes. Sin embargo, una de las leyendas más oscuras sobre el Mar de los Sargazos tiene que ver con los barcos piratas fantasma. Se dice que algunos de estos piratas desaparecieron sin dejar rastro, y que sus barcos fueron vistos tiempo después, navegando sin tripulación por las aguas tranquilas y mortales de este mar. Algunos creen que las corrientes atraparon a los barcos, dejando a la tripulación sin escape, condenándolos a una muerte lenta. Otros sugieren que las condiciones sobrenaturales del lugar, posiblemente relacionadas con el Triángulo de las Bermudas, tuvieron algo que ver con estas desapariciones. La piratería siempre ha estado rodeada de supersticiones y mitos, y no es de extrañar que muchos barcos pirata hayan sido considerados malditos. En el Caribe, en particular, los piratas que asolaban estas aguas tenían la reputación de invocar maldiciones sobre ellos mismos o sobre sus enemigos. Aunque es difícil decirlo, lo cierto es que muchos barcos piratas han desaparecido misteriosamente, y algunos han sido encontrados años después, flotando sin tripulación en aguas remotas. En muchas de estas historias, las maldiciones están vinculadas a tesoros saqueados. Según la leyenda, algunos piratas robaban tesoros que pertenecían a civilizaciones antiguas, provocando la ira de los espíritus guardianes. Estos espíritus, enfurecidos por el saqueo, maldecían a los barcos, condenando a la tripulación a desaparecer sin dejar rastro. Uno de los barcos fantasma más famosos de América Latina es el Caleuche, una leyenda que proviene de la mitología chilota, en el archipiélago de Chiloé, al sur de Chile. Según los relatos, el Caleuche es un barco espectral que aparece envuelto en una misteriosa niebla luminosa, y se dice que está tripulado por los espíritus de los marineros que murieron en el mar. Al igual que otras leyendas de barcos fantasma, el Caleuche está envuelto en un aura de temor y misterio. El Caleuche, distintamente a otros barcos fantasma, no parece ser una embarcación maldita, sino más bien una nave mágica que puede aparecer y desaparecer a voluntad. Según la leyenda, el barco está comandado por brujos y hechiceros, y su tripulación incluye a los espíritus de los muertos y a seres sobrenaturales, como las sirenas y tritones, quienes ayudan a los brujos a llevar a cabo sus oscuros rituales. Se dice que el Caleuche aparece en las noches de tormenta, navegando cerca de las costas de Chiloé, y que puede transportar a los brujos entre las islas en un abrir y cerrar de ojos.
Las personas que lo han visto aseguran haber escuchado música y risas provenientes del barco, lo que le otorga un carácter casi festivo, aunque profundamente inquietante. Pero, ¿qué sucede con aquellos que ven al Caleuche de cerca? La leyenda dice que los desafortunados que se cruzan con este barco fantasma son maldecidos. Los marineros y pescadores locales creen que aquellos que observan al Caleuche pueden ser capturados y transformados en parte de la tripulación, o condenados a una vida de servidumbre en el barco por toda la eternidad. Otro famoso barco fantasma que ha sido avistado durante siglos es el Lady Lovibond, una goleta británica que naufragó el 13 de febrero de 1748 cerca de las costas de Kent, en el estrecho de Dover. La historia del Lady Lovibond está marcada por la tragedia, los celos y la venganza. Según la leyenda, el capitán Simon Reed había decidido llevar a su nueva esposa a bordo del Lady Lovibond en su luna de miel, una práctica inusual en aquella época, ya que las mujeres a bordo de los barcos eran consideradas de mal augurio. Sin embargo, el verdadero problema surgió cuando el primer oficial del barco, John Rivers, que también estaba enamorado de la esposa del capitán, fue consumido por los celos. En un ataque de ira y desesperación, Rivers tomó el timón y estrelló deliberadamente la nave contra las peligrosas arenas de Goodwin, causando el naufragio y la muerte de todos los que estaban a bordo. Lo más espeluznante de esta historia es que desde entonces, el Lady Lovibond ha sido avistado cada 50 años, navegando cerca del lugar donde se hundió. El primer avistamiento registrado ocurrió en 1798, cuando varios marineros aseguraron haber visto una goleta navegando hacia las arenas de Goodwin, antes de desaparecer misteriosamente. En 1848, exactamente 100 años después del naufragio, fue avistado nuevamente. Y en 1948, muchos testigos dijeron haber visto al Lady Lovibond fantasmagórico surcando las mismas aguas. A pesar de los múltiples avistamientos y relatos que se han recogido a lo largo de los siglos, no se ha encontrado ninguna evidencia física del Lady Lovibond en el fondo del mar. Los historiadores debaten si la historia es real o simplemente una leyenda marítima. Pero para los marineros que han jurado haber visto el barco, el Lady Lovibond es un ejemplo perfecto de la manera en la que las tragedias pueden quedar impregnadas en el mar, repitiéndose a lo largo del tiempo. Aunque es una historia ficticia, no podemos dejar de mencionar el caso del Demeter, el barco que llevó al vampiro Drácula a las costas de Inglaterra en la famosa novela de Bram Stoker. Este relato ha cautivado a millones de personas desde su publicación en 1897, y ha sido el tema de numerosas adaptaciones y reinterpretaciones. El Demeter es el arquetipo del barco fantasma literario, y la atmósfera que lo rodea es tan oscura como la propia leyenda de los barcos sin tripulación. En la historia, el Demeter zarpa desde el puerto de Varne, en Bulgaria, rumbo a Inglaterra, transportando en sus bodegas a Drácula, escondido en un ataúd. Durante la travesía, la tripulación comienza a desaparecer misteriosamente, y uno a uno, los marineros son encontrados muertos o simplemente desaparecen sin dejar rastro. Para cuando el Demeter llega a las costas de Whitby, el barco está completamente desierto, excepto por el cadáver del capitán, que está atado al timón, y un gran perro negro, lo que era Drácula en su forma animal, que salta a tierra y desaparece en la noche. Aunque se trata de una obra de ficción, la historia del Demeter refleja muchos de los elementos que encontramos en relatos reales de barcos fantasma, la desaparición de la tripulación, el ambiente de terror y la sensación de que algo más allá de lo natural está involucrado en los eventos. A lo largo de los años, muchos expertos han tratado de dar explicaciones a los misterios de los barcos fantasma. Si bien en algunos casos las leyendas y relatos parecen desafiar cualquier explicación lógica, es posible que existan causas naturales detrás de estos fenómenos. Una de las teorías más populares sugiere que algunas tripulaciones pudieron haber sido víctimas de intoxicación por gas o alimentos contaminados. Durante el siglo XIX, muchos barcos transportaban cargas peligrosas, como alcohol o químicos volátiles, que podrían haber causado gases tóxicos. Esto habría provocado la muerte o el delirio de la tripulación, quienes pudieron haber abandonado el barco sin pensar en las consecuencias. En algunos casos, los barcos fantasma podrían haber sido víctimas de ataques piratas. Los piratas, tras asesinar a la tripulación, habrían abandonado el barco o lo habrían dejado a la deriva.
Sin embargo, en muchos de estos relatos, no hay signos de lucha, lo que descarta parcialmente esta hipótesis. Los océanos son implacables, y las tormentas, marejadas y olas gigantes son capaces de destruir embarcaciones, o barrer a toda una tripulación por la borda. Esto explicaría por qué algunos barcos fueron encontrados intactos, pero sin un solo miembro de la tripulación. En algunas ocasiones, las tripulaciones pudieron haber enfrentado situaciones extremas, como la falta de alimentos o agua, lo que pudo llevar a motines o decisiones desesperadas. Es posible que algunas tripulaciones hayan abandonado sus barcos en botes salvavidas con la esperanza de encontrar tierra firme, solo para perecer en el mar. Para aquellos que creen en lo inexplicable, las teorías sobrenaturales juegan un papel importante en estos misterios. Desde maldiciones, espectros y fantasmas, hasta seres de otros mundos, los barcos fantasma han sido el lienzo perfecto para todo tipo de teorías paranormales. A pesar de las teorías racionales, los barcos fantasma siguen siendo uno de los grandes misterios sin resolver del mar. Cada avistamiento, cada relato de una embarcación vacía flotando a la deriva, mantiene viva la fascinación por lo desconocido y alimenta la imaginación de generaciones. En el fondo, el mar es uno de los últimos grandes territorios inexplorados de la Tierra. Aunque hemos cartografiado gran parte del mundo, las profundidades del océano y los misterios que esconde, siguen siendo en gran parte desconocidos. Y es en ese desconocimiento donde florecen las leyendas de los barcos fantasma. Al final, las historias de barcos como el holandés errante, el Mary Celeste y el Caleuche, son recordatorios de lo pequeño y frágil que es el ser humano frente a la vastedad del océano. Nos hacen preguntarnos si en algún rincón del mundo, siguen existiendo estos barcos, navegando solitarios, con tripulaciones invisibles y secretos que jamás serán revelados. El océano, con su inmensidad insondable, ha sido testigo de los más grandes misterios de la humanidad. Los barcos piratas fantasma representan quizás el enigma más perturbador de todos, la desaparición de personas sin dejar rastro, mientras las embarcaciones que tripulaban continúan surcando los mares. Estas historias, reales o no, nos transportan a un mundo donde la lógica y la razón, a menudo, son vencidas por lo inexplicable. Y aunque con los avances tecnológicos de hoy en día podamos rastrear casi cualquier cosa en el mar, los relatos de barcos fantasma nos recuerdan que aún hay muchas historias que no comprendemos completamente. Al final, puede que nunca lleguemos a resolver los misterios que rodean a estos barcos, pero mientras sigan existiendo, seguirán alimentando nuestra imaginación y recordándonos que en el vasto e indómito océano, todo es posible.